uruguayo, ya. Así, sí está con asistencia, no hay problema. Ya. El código era para que ustedes ingresen a la plataforma. Pero bueno, ya no hay problema. Ya está a la espera de que su compañera le comunique cómo debe hacerlo para que cambie y que aparezca su apellido ahí. ¿Ya? Profesor, Muy bien. disculpe, ya tomó lista para esta hora. Sí, tengo 28 participantes. 27, perdón, 27. Es que algunos compañeros creo que iban a tener clase, pero todos Sí, no sí, me sí. mencionaron quiénes eran. Sí, sí, correcto. Muy bien. Creo que ya podemos empezar. A ver, entonces, vamos a iniciar, jóvenes, con el tema que está pendiente. A ver, vamos a compartir la pantalla. Me avisan en cuanto tienen ya a la vista las diapositivas. ¿Ya está a la vista? Todavía, profesor. Aún no. Ya, muy bien. Entonces vamos a ver. Ahora sí. Sí, profesor, ya se ve. Ya, ok. Entonces vamos a recordar un poquito, jóvenes, ¿sí? Primero, acerca de la estructura de la Tierra. Yo les había hecho mención que nuestro planeta, en su conjunto, que no es de forma redonda exactamente, sino que es una estructura elíptica, es decir, es un tanto achatada en los polos, en el polo norte y en el polo sur, de tal manera que en la parte del centro de la Tierra, ¿sí? A la mitad es más ensanchado que en los polos, ¿ya? Esa es la forma elíptica. Y nuestro planeta tiene una estructura sólida, está formada por el suelo, por los cerros, las rocas, ¿sí? Y a todo eso se le llama litosfera. Tiene otra parte que es líquida. Está constituida por los mares, los ríos, las lagunas, los lagos, etcétera, y todo eso se llama hidrosfera. Aquí en la hidrosfera vale la pena también mencionar que existe agua en el subsuelo, o sea, debajo del suelo.
A esa masa de agua que está debajo del suelo se le llama acuíferos, ¿ya? Y que también es agua aprovechable por nuestra gente. Algunos construyen pozos, por ejemplo, y sacan agua del subsuelo, o sea, sacan agua de los acuíferos, ¿ya? También vamos a hacer mención de eso. Y la atmósfera es una capa gaseosa que está desde la superficie del suelo hacia arriba, ¿ya? Esas son las partes de nuestro planeta. Por debajo de la superficie, ¿sí? O en la superficie, en la parte sólida, en el suelo, hay una capa a la cual le llamamos corteza terrestre. Del suelo hacia abajo es como que si fuera la cáscara de una naranja, por ejemplo, o de una mandarina, si quieren, ¿sí? Toda esa capa superior se llama corteza terrestre. Por debajo de la corteza está el manto y más al interior, en el centro de la Tierra, está lo que se llama el núcleo. Y el núcleo suele dividirse en dos partes, el núcleo externo y el núcleo interno. El núcleo interno es una masa líquida incandescente. Nadie podríamos llegar hacia el centro de la Tierra. Profe, ¿y más o menos qué temperatura tiene ese núcleo interno? ¿Algo Por similar a la encima, del Sol? sí, así es, por encima de 1000 grados Celsius. Nadie ha podido medirlo, lógicamente, ¿no? Pero se estima que es una temperatura muy elevada. Y tal vez eso sea lo que confirma, o por lo menos nos da una muestra de lo que fue el Big Bang, la gran explosión. ¿Se acuerdan ustedes? Una masa incandescente es lo que dio origen a nuestro planeta. Y poco a poco ha ido enfriándose paulatinamente. Pero en el centro todavía está en forma líquida como masa incandescente. Si ustedes recuerdan, cuando un volcán erupciona, del interior de la Tierra sale esa masa incandescente. También esa es otra forma de demostrar cómo es que nuestro planeta procede precisamente y tiene todavía en su centro esa masa incandescente. Doctor, disculpe que le interrumpa una pregunta. ¿Y a qué se debería la incandescencia del núcleo terrestre? Es que el origen del planeta, luego que se produjo la gran explosión o el Big Bang, precisamente fue todos los planetas, se considera que son de esa naturaleza incandescente, pero nuestro planeta, que tiene a partir del momento en que se empezó a formar todo un proceso de enfriamiento, y ese enfriamiento se ha comenzado a dar desde la superficie hacia el interior. ¿Será que... Disculpe, termine su Dígame. idea, después le hago la consulta. Sí, yo les quería decir, ¿será que algún día dentro de millones de años se enfríe completamente nuestro planeta y que el núcleo ya no sea incandescente, sino que sea de repente como es la superficie de la Tierra? Ya no estaremos, ni ustedes ni yo, para poder comprobar eso, ¿no? Pero hay esa proyección. A ver, dígame ahora sí. Profesor, pero disculpe, Profesor, a claro lo que que yo debería pasar por, bueno, debido a esta contaminación, ¿no? Y a los Ajá. cuidados que no le damos a la tierra. La contaminación está alterando todo y afecta nuestra salud. Afecta también nuestra salud mental. Por eso es que les enfoco esta parte para que ustedes puedan tener una idea de cómo es que los cambios que se van presentando en nuestro planeta nos va a ir afectando también. A ver, creo que también su compañera quería... Sí, lo que yo quería saber es que como un compañero comentó que no se sabe, en aproximación decimos que el núcleo puede estar a más de 1000 grados, ¿verdad? En la estimación. Sí,
Pero cuando Sí. se dan estas explosiones volcánicas donde sale la lava, no sé si ha habido situaciones en que han podido ver la temperatura de la lava. Tal vez ahí podríamos tener un aproximado de en cuánto estaría la temperatura del magma. Claro, aunque nadie se podría acercar. Por eso es que cuando hay una erupción volcánica, se tiene que evacuar a la gente. La gente que está a varios cientos de metros de distancia del volcán, tienen que salir de allí, porque no solamente la temperatura, sino que además hay azufre, vapores de azufre que son tóxicos también para las personas. Mueren las La plantas, ceniza mueren también los animales. mata, ¿verdad? ¿La qué? La ceniza del volcán también mata. Ah, Hay un pueblo sepultado por ceniza y todos quedaron así como estaban antes de la explosión. O sea, de que haya salido la ceniza, murieron como carbonizados y están como estacas claro. de ceniza. Así es. Por eso les decimos que la temperatura es enorme. Todo se carboniza. Personas, plantas, animales, las cenizas que se van enfriando también cuando salen, ¿sí? Son mortales para cualquier ser vivo. No solamente por la temperatura, repito, sino que además también por los vapores, principalmente de azufre, que contienen esas cenizas. Eso también mata a la gente y mata seguramente hasta las bacterias, a las plantas, a todos los seres vivos que puedan estar allí cerca. Es una imprudencia vivir cerca de un volcán. Los seres humanos tenemos que saber que el volcán, de repente 300, 400 años que no ha erupcionado, pero en algún momento puede volver a erupcionar. Miren, estos fenómenos que les llamamos naturales son así. Se pueden presentar después de muchísimos años. Los abuelos se confiaron, ya no erupciona hace cientos de años. ¿Por qué no podemos vivir aquí? Y por eso es que comienzan a vivir cerca de un volcán. Sucede lo mismo en las orillas del mar. No, ya mis abuelos me han dicho que aquí el mar está ya lejos de esta parte, pero después el mar puede volver a recuperar su cauce. Y también por eso es que la gente construye, hay hoteles inclusive aquí en Tumbes, a orillas de la playa, que ahora se ven en aprietos. Últimamente ha habido un maretazo en el mes de enero de este año, es decir, hace 5 meses, ha habido un maretazo que lo puso en riesgo a varios hoteles, ¿ah? A varios hoteles. Yo estoy elaborando también, estoy recogiendo alguna información y en algún momento voy a publicar un librito para darnos cuenta que no se debe construir muy cerca. Lo mínimo que se debe conservar de distancia de la línea de marea máxima son 50 metros, que yo sigo considerando que es muy poco. Es muy poco. Estuve a punto de comprar un lugar, una casita de playa, un terreno, porque mi anhelo era eso, tener una casita de playa. Me encanta a mí la playa. Yo he crecido eh, muchas veces, a pesar de que he vivido más o menos a 10 kilómetros de distancia del mar, allá en Trujillo, eh, he crecido prácticamente, me iba a hacer deporte a la playa, me iba al entrenamiento a la playa, quería descansar o quería pescar, me iba a la playa. Y disfruto, por ejemplo, del sunset, de la puesta del sol. Me da una tranquilidad como no tienen idea. O el amanecer también en la playa. O pescar. Me gusta también pescar y me da momentos placenteros, ¿no? Me da momentos, puedo decir, de felicidad. Porque la felicidad es eso, jóvenes. Más adelante en alguna clase vamos a hacer mención también. La felicidad no es tener dinero a montones.
la felicidad no es ponerme un reloj de oro. Para mí eso no me da felicidad. La felicidad me da la tranquilidad que yo pueda vivir. Y disfruto de ir a correr a la playa, disfruto de observar, como les decía, el sunset, disfruto de tomar mis fotografías y bueno, es mi forma de enfocar la vida, ¿no? Pero muchas veces los seres humanos cometemos imprudencias. Construir muy cerca del mar, construir muy cerca de un volcán, etcétera, etcétera, es poner en riesgo la vida. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, jóvenes, seguimos entonces, ¿ya? El color de la atmósfera, creo que esto ya les había hecho mención también, es de color azul. Nosotros vemos, decimos, ¿el cielo de qué color es? Todos me van a decir es azul. En realidad, ese color se debe a que las moléculas del aire dispersan la luz blanca que procede del sol. Y la franja que es de color azul se refleja y por eso es que nosotros vemos el color azul del cielo. Pero sin embargo, la atmósfera es toda una capa gaseosa que permite que la luz del sol penetre hacia la superficie del suelo. Y ya saben que la luz del sol no solamente es luz, también es calor. ¿Sí? Así es. Entonces, la luz del sol llega a la superficie del suelo, pero luego se refleja, ¿sí? Y el calor también, de alguna manera, sale, busca cómo salir de la superficie del suelo. Una parte, la superficie del suelo absorbe el calor, pero también otra parte del calor tiende a salir, a alejarse de la superficie. Sin embargo, jóvenes, hay una capa que los gases del aire le dan precisamente una resistencia al calor. Es decir, el calor no sale con mucha facilidad porque la atmósfera lo retiene al calor. Miren que si no existiese la atmósfera, si no tuviéramos esa capa gaseosa por encima de la superficie de nuestro planeta, la temperatura aquí en la superficie de la Tierra sería aproximadamente menos 18 grados Celsius. ¿Qué seres vivos podríamos tener vida a esa temperatura? Sería muy difícil, ¿no? Entonces, ese efecto, claro, todo se congelaría, pues. Ese efecto de que la atmósfera mantiene una temperatura media de aproximadamente 15 grados Celsius en la superficie de nuestro planeta, ese efecto se llama el efecto invernadero, que es provocado por la atmósfera de manera natural. Ahora que hay contaminantes, seguramente lo vamos a ver después también, más le llamamos el efecto invernadero a que las sustancias contaminantes no están permitiendo que salga el calor y por lo tanto se está produciendo un calentamiento de nuestro planeta. Y a eso le llamamos el calentamiento global. Es decir, las actitudes de los seres humanos que más pensamos en el dinero, porque suponemos que el dinero nos da felicidad, nos da tranquilidad. Es mentira eso, jóvenes. Yo recuerdo mucho, nunca me voy a olvidar de un gran amigo que tenía dinero a montones. ¿Sí? Él se iba a Estados Unidos así como nosotros nos vamos, no sé, a Puerto Pizarro, a La Cruz. Él se iba a Estados Unidos el rato que quería, se iba a Europa, pero llegó un momento en que tuvo una enfermedad y no me olvido de sus palabras. Él me decía, César, yo me arrepiento de que tengo un montón de dinero
Me voy a las mejores clínicas del mundo, pero no puedo recuperar mi salud. Así, miren. Entonces, eso también a mí me hacía pensar de alguna manera. Eso me hizo convencerme de que el dinero no nos puede dar la felicidad que nosotros quisiéramos. Yo les he dicho, creo en algún momento, a mí el dinero no me quita el sueño. Yo vivo tranquilo. Con dinero o sin dinero, yo me siento igual. Si no tengo dinero para ir a disfrutar a algún lugar, como siempre lo he hecho, incluso hasta con mis hijos, a veces vamos a pasear. Bueno, vamos, quieren salir, necesitan salir. Yo no les decía, no hay dinero, pero yo les decía, ¿qué les parece si nos vamos a correr desde aquí hasta el Puente El Piojo, por ejemplo, antes de Corrales? Mis hijos todavía pequeños, ¿sabes? 6 años, 7 años. Ya me decían emocionados. Y nos íbamos a correr. Ida y vuelta. Eso les estaba dando a ellos la tranquilidad de salir, de despejar, de ir a correr, de hacer ejercicio físico. Dígame. Más que el dinero, creo que son los momentos que compartimos con las personas que queremos. Eso Así vale es. mucho. Eso tiene un valor incalculable. El Este dinero último no domingo, llena tal vez el amor que a nosotros nos falta o que necesitamos, ¿no? así es. Jóvenes, el ser humano no es solamente músculo, hueso, cerebro. También somos sentimiento. Somos mucho más que lo biológico. Lo psíquico tiene un valor también tremendo. No tienen idea, yo hace más de un año que no puedo abrazar a mis padres por este bendito coronavirus. Los llamo, nos comunicamos, videollamadas, lo que sea, pero no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Sí? Y les quería decir, este último domingo he estado con mi esposa y con mis hijos, disfrutando de una tarde que juntos hemos pasado después de varias ocasiones, que bueno, el uno vive en un sitio, el otro en otro sitio, hemos estado juntos. Y eso para mí también es felicidad. Miren, la felicidad, jóvenes, la hacemos nosotros. Y con dinero o sin él, con riqueza o sin riqueza, podemos ser felices. Esos somos los seres humanos. Claro que todos no somos iguales. Hay algunos que piensan que si no tienen dinero no son nada. Y generalmente los políticos me parece que esa es su forma de pensar. Si no tienen dinero no sirven para nada. Y por eso es que se inducen, se orientan a robar para tener dinero. Al final de nuestra vida, porque todos tenemos que llegar a morir, tarde o temprano, no somos eternos, por lo menos aquí en este mundo. Se dice, aunque no se ha podido comprobar, que en el más allá todo es eterno y que quién sabe, algunos se irán al cielo, otros se irán al infierno. Y bueno, ahí vienen los chistes también, ¿no? De que los políticos cuando se encuentran en el infierno, se encuentran con sus amigos, se encuentran que todo es bonito. Luego se van al cielo y no es tan bonito porque ahí no están sus amigos. Los amigos de los políticos generalmente están en el infierno. Entonces los políticos dicen, no, mejor estoy en el infierno. Pero cuando regresan al infierno encontraron que todo ha cambiado. Pero ¿cómo puede ser posible si ayer estuve acá y he disfrutado con mis amigos? Está bien, pues, pero estábamos en campaña ayer, ahora ya no. Son chistes que por ahí salen, ¿no? Me mandan a veces, me envían a través del WhatsApp, los amigos, la familia, ¿no? Mis hermanos o mis primos me están enviando algunos videos que también me permiten meditar un poco. Entonces,
el consejo para ustedes, aprovechando este momento en que estamos viendo las cosas que tienen valor, las que no tienen valor, creo que el consejo es que no debemos darle excesiva importancia al dinero, jóvenes. No nos sintamos mal. No debemos sentirnos mal cuando no tenemos dinero. El dinero es algo pasajero. Te puede dar alguna satisfacción porque vivimos en un mundo donde si no tienes dinero no puedes comprar lo que tú quieres. Sin embargo, el dinero no es motivo de felicidad. La felicidad para el ser humano es otra cosa. ¿Ok? Miren cómo ya lo psicológico va también entrando a tallar aquí. Por eso yo creo y yo me felicito, me da gusto de estar enseñando en la especialidad de psicología porque también me está permitiendo aprender algunas cosas más de las que ya había aprendido. ¿Ok? Observar, disfrutar de una puesta de sol da enorme tranquilidad. ¿Y cuánto gasté para poder observar el sunset? Lo que me costó el pasaje de aquí a una playa, que puede ser 10 soles, 20 soles, pero encuentro una tranquilidad enorme. Para irme a correr a la playa, que es algo que yo disfruto también, o para escuchar música que igualmente me agrada, no me cuesta casi nada. Es que los seres humanos, dígame. En cambio, hay otras personas que quieren tener más dinero y eso los enferma. Por ejemplo, los que quieren obtener más dinero, más están, piense y piense en cómo hacer, ¿no? O qué hacer para La obtener más dinero. ambición. Claro, claro que Hace que sí. los enferme, ¿no? Porque están Profesor, la piense y ambición. piense y no descansan, no disfrutan y eso Llegan también. a la avaricia, pues. Exacto. Y eso ya es una enfermedad, ¿no? Así Creo es. que usted comentó una frase de Dalai que decía que el hombre pierde su salud para conseguir el dinero y cuando envejece pierde su dinero para conseguir salud. Creo que usted nos mostró esa frase. Así es, de Dalai Lama. Correcto. Y me da gusto que lo hayan grabado ustedes, ¿no? En su mente, esa parte, que hayan aprendido eso, porque precisamente nos aconseja, nos sugiere. Es que estamos viviendo con mucho apresuramiento en esta vida. Nos estamos peleando en este momento, en estos días, nos estamos peleando entre amigos inclusive, porque el uno va a votar por un candidato y el otro va a votar por otro candidato. Al final, que gane cualquiera de los dos, que ya no vamos a trabajar, ya no vamos a estar como amigos, vamos a ser enemigos. A veces me da, discúlpenme, pero me da un poco de risa esta situación. Cómo es que nuestra gente, pero todos no tenemos el mismo enfoque, pues. Por eso es que también yo les decía, las personas, los seres humanos, dependemos de lo genético, de lo que hemos aprendido de nuestros padres, lo que nos han dado nuestros padres como costumbres, como enseñanzas, etcétera. Pero nosotros la estamos mejorando, ¿sí? Y tenemos que ir aprendiendo. Y es yo diría, es un deber, es una obligación de los profesores que tenemos que enseñarles pues cosas que sean favorables para ustedes, que les ayuden a formarse como buenos profesionales, pero también como buenas personas. Eso es lo que buscamos, jóvenes. Claro, así Así, debería ser. Profesor, dígame, ¿usted considera que la ambición puede ser un arma de doble filo? definitivamente, definitivamente. La ambición le puede dar satisfacciones momentáneas, pero después, a largo plazo, le puede resultar dañina, porque usted ya está pensando en el dinero y no puede ni dormir, o está pensando en conseguir lo que usted quiere, ya no duerme con tranquilidad. Más se pone, piensa y piensa en cómo obtener más el dinero y no descansa, más se va a estresar, se enferma, se envejece. Así es, así es. Dicen algunas personas
que el que más tiene, más quiere. Sí. ¿Verdad? Así es. Y entonces, eso a la larga nos resulta dañino, nos afecta a nuestra salud. Entonces, hay que tomar las cosas, jóvenes, con tranquilidad. Disfruten ustedes de los mejores momentos que tengan. Miren, a la edad que ustedes tienen, muchas veces un consejo de nuestros padres no nos parece bueno, nos parece malo. Si los papás me dicen, aquí a esta casa la hora de llegada es a las 10 de la noche, por decir. Uy, nos ponemos mal, nos enfada, nos molesta, pero no sabemos en el fondo que lo que están queriendo hacer nuestros padres es algo de beneficio, pues. Miren, yo he tenido una experiencia y en este rato me viene a la mente. Yo estaba ya estudiando en el segundo ciclo de la universidad, ¿sí? Y mi padre me hizo el seguimiento. Me esperó a la tercera noche, que yo llegaba después de las 12 de la noche a la casa. Me esperó, me dijo, venga que quiero conversar con usted. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Me preocupa. ¿Qué es lo que usted está haciendo después de las 12 de la noche en la calle? ¿A qué se está dedicando? Entonces, bueno, yo le dije, papá, miren que tuvo la paciencia no solamente de observarme, sino además de esperarme allí a esa hora que yo llegué para conversar. Y me dijo, si mañana continúa en lo mismo, me entrega usted la llave de la puerta y no vea dónde duerme. Si es que se queda hasta esa hora, vea dónde se queda a dormir. O sea, mi padre siempre ha sido así de disciplinado, así de drástico. Y entonces yo, la verdad, le dije, papá, no es que yo esté dedicándome a cosas malas en la calle. Claro, mi padre tenía la preocupación, de repente está en el trago, a lo mejor está en las drogas, qué sé yo. Era saludable su preocupación. Pero le dije, papá, lo que pasa es que mis amigos y yo estamos yendo a una sala de billas que han aperturado, ¿no? Billas y billar, que no lo voy a tomar tampoco como vicio, sino que como estoy aprendiendo a jugar, me divierte, pero no hay trago, no hay vicio de ningún tipo. Entramos después que salimos de clase, ¿sí? Salimos a las 9, 10 de la noche de clase y luego a esa hora nos vamos a despejar un poco y estamos hasta las 12, 1 de la mañana. No he venido más tarde. Pero no te preocupes, de aquí para adelante la situación va a ser distinta. No, me dijo, bueno, lo que yo creí que usted se estaba dedicando a otras cosas que no le van a hacer bien. Entonces, le sugiero que los fines de semana usted puede ir a jugar sus billas, su billar, pero el resto de la semana continúe usted estudiando como lo ha venido haciendo cuando se estaba preparando para postular a la universidad. Un sano consejo. No me pareció mal que mi padre me llamara la atención de esa forma. Yo entendí y siempre mi padre me lo decía, lo único que yo quiero hacer es, yo le veo a usted, me dijo, como un árbol. Si veo que el árbol se está torciendo, quiero enderezarlo. No es otra cosa. Así que los consejos que no te parezcan mal. Miren, una disciplina como hasta ahora, yo le agradezco siempre a mi padre, a mi madre, ¿no? Les agradezco mucho por la forma como me han orientado. Felizmente, a Dios les... Sí, También. claro que sí. Claro, pues, porque eso es lo que nos va dando las pautas para poder uno encaminar conforme aprendió de sus padres y conforme uno quiere. ¿Sí? No digo que soy lo mejor en este mundo, tampoco, pues. Todos los seres humanos tenemos de un 100%, podríamos tener más de cosas buenas y un poco de cosas de las otras. Pero hay personas que con grados intermedios o quizá en el otro extremo podrían tener más
de las cosas malas, negativas, que de las cosas buenas. Esto para ustedes que están en una edad adecuada, están ustedes en plena adolescencia, están entrando a la juventud y luego vendrá la adultez, ¿sí? Es inevitable, el tiempo va pasando, pero les sugiero, cuando llegue el momento que ustedes necesiten una pareja, traten de observar, ¿tiene más de malo o tiene más de bueno? Eso va a ser también determinante. Pero ahora creo que los jóvenes, discúlpenme, no es mi intención ni reprocharles, ni mucho menos, solo orientarles. Ahora no se observa nada de eso. No, escucho a muchos jóvenes, choca y fuga y listo, no hay problema. Entonces yo me pongo a meditar y digo, ¿qué es lo que está pasando, no? ¿Por qué estamos cambiando esas costumbres? Y todo lo que ocurre en el extranjero, en la juventud, se refleja también acá en el Perú. Leía yo hace algunos años un artículo que en Argentina convocaban los jóvenes a las fiestas semáforo, por ejemplo. Yo decía, ¿y cuándo los jóvenes de acá de nuestro país van a comenzar a copiar también? Y no pasó mucho tiempo y también acá se empezaron a hacer esas reuniones. ¿Sí? Y así, no solamente en los jóvenes, en los adultos también. Todos estamos expuestos a una serie de situaciones, pero depende no de otras personas, depende de cada quien. Ese es un consejo, jóvenes. Muy bien. Seguimos, por favor. Muy bien. Entonces, ya ustedes tienen una idea de lo que es el efecto invernadero también. El calor que tenemos en nuestro planeta, aproximadamente 15 grados Celsius, se debe a ese efecto invernadero natural que tenemos en nuestra atmósfera. Si no fuera, ¿sí?, por esa capa de la atmósfera que nos hace conservar un poco de calor aquí en la superficie del planeta Tierra, tendríamos una temperatura aproximada de menos 18 grados Celsius. Eso dificultaría nuestra vida, la vida de todos los seres vivos, ciertamente, porque el agua sería solamente sólida, pues ya no habría ni agua líquida ni agua vapor, ¿no? En forma gaseosa, en forma de gas. La atmósfera es una cobertura gaseosa que contiene principalmente nitrógeno, oxígeno. No son los únicos gases, pero permítanme decirles que el oxígeno es indispensable, porque es un elemento químico que lo necesita nuestro organismo. Y no lo necesitamos como átomo, como bioelemento. Lo necesitamos como una molécula. Por eso es que aquí la representación dice O2. Ese es el oxígeno que respiramos. Ese es el oxígeno que nos dan las plantas durante el proceso de fotosíntesis. Y ese es el oxígeno que respiran todos aquellos seres vivos que se llaman aerobios. Nosotros también somos aerobios o aeróbicos. Cualquiera de los dos términos es correcto, porque utilizamos el oxígeno para nuestra respiración. Hay algunas bacterias que no necesitan el oxígeno y se les llama anaerobias o anaeróbicas. Necesitan otros tipos de sustancias químicas. Algunas utilizan el azufre, otras utilizan el hierro y así. Pero la mayor parte de los seres vivos, y particularmente los seres humanos, necesitamos el oxígeno. ¿Sí? Muy bien. Aparte del nitrógeno y del oxígeno, también hay otros gases. En la atmósfera está el vapor de agua, está también el CO2, dióxido de carbono. ¡Un unicornio!
A ver. Alguien tiene encendido su micrófono. Es alguien que no es de... O sea, la voz que escucho es de alguien que no es de nuestra clase. Algún hermanito, alguien, su hijito, no lo sé. Pero por favor controlen su micrófono para no tener interrupciones. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, profesor? Muy bien. Entonces, les decía que este CO2 también es importante, porque si en algún momento comienza a subir la cantidad de CO2 que tenemos en la atmósfera, las vamos a ver muy difíciles para la vida, porque el CO2 resulta ser dañino. Miren, nuestro organismo, ¿sí? El cuerpo humano, tiene todo un conjunto de sistemas que funcionan en armonía. Nosotros sabemos que cuando respiramos, ¿sí? Inspiramos, es decir, tomamos el aire, pero es el oxígeno el que llega hasta nuestros pulmones, y allí, en los alvéolos pulmonares, la molécula de hemoglobina que tenemos en nuestra sangre captura el oxígeno, lo coge al oxígeno. ¿Para qué lo coge? ¿Para qué lo captura? Para llevarle a cada una de las células de nuestro cuerpo. La sangre recorre todo nuestro cuerpo, gracias a que el corazón está impulsando. Entonces, la hemoglobina lleva el oxígeno, por ejemplo, a nuestro cerebro. Lleva a las células de nuestros ojos, de nuestra boca, de nuestras manos, de nuestras piernas, a todas nuestras células. Está oxigenando. Por eso es que si una persona tiene anemia, va a tener también problemas. Y más de la mitad de los niños aquí en nuestro país padecen de anemia. No solo los niños, pero refiriéndonos o viéndolo como una situación de proyección al futuro, esos niños, lógicamente, no van a tener ya la misma posibilidad de estar en estado saludable. ¿Sí? Ojalá que algún día los políticos, los gobernantes, se olviden que tienen que robar y procuren, ¿sí?, hacer las cosas bien para que nuestra población esté saludable. Yo un poco que mantengo la firme esperanza de que ustedes van a llegar a ser también autoridades, sea en Tumbes, sea en el Perú, y ojalá que se acuerden de estos consejos. Debemos procurar que nuestra gente mantenga buena salud. Y para eso, desde pequeñitos, hay que aplicar políticas que ayuden a nuestra gente. Ya es suficiente, ya basta. Son 200 años que ha venido la corrupción actuando. Ojalá que en 100 años más pudiéramos cambiar esto. Bueno, yo ya no estaré, pues yo ya no voy a disfrutar de ese cambio, ¿no? Pero quién sabe, lo disfrutarán ustedes o a lo mejor lo disfrutarán sus hijos o sus nietos. Esa es la esperanza que debemos mantener. Muy bien. Entonces, tanto el oxígeno como el CO2 son importantes en nuestra vida. Si el CO2 se quedara en nuestras células y la molécula de hemoglobina no lo trasladara hacia nuestros pulmones para eliminarlo cuando expiramos, no he dicho expiramos, no, expiramos con S, ES. Entonces, cuando expiramos, o sea, cuando exhalamos, cuando botamos el aire de nuestros pulmones, ahí estamos eliminando este CO2. Cuando tomamos el aire, tomamos el oxígeno. Cuando botamos el aire, cuando exhalamos, eliminamos el CO2 que se ha producido en nuestras células. ¿Y de qué se produce, profesor, el CO2? Se produce, pues, de los alimentos que nosotros consumimos, de los alimentos que comemos, se van transformando a través del tracto digestivo. Después pasan a la sangre para llevar todos los nutrientes hacia cada una de las células. Una vez que ingresaron estos nutrientes
dentro de la célula comienzan a producir reacciones químicas, el metabolismo celular. Y en esas reacciones químicas se va a formar ATP, energía para nuestras células. Y también se va a formar CO2, que tenemos que eliminarlo fuera de nuestro cuerpo. ¿Y dónde lo botamos? Precisamente a la atmósfera también. ¿Sí? La atmósfera tiene varios cientos de kilómetros de altura. ¿Sí? Pero debemos tener en consideración que el 99% de la masa gaseosa de la atmósfera se encuentra en los primeros 30 kilómetros de la superficie de la Tierra. Más arriba, lógicamente, ya no habrá oxígeno, ya no habrá estos componentes del aire. ¿Sí? Y a medida que vamos subiendo, ¿sí?, el aire se va enrareciendo. El aire es cada vez menor a medida que más subimos desde la superficie del suelo hacia la atmósfera. Por eso es que cuando vamos llegando, por decir, a los 1800 metros, 2000 metros, nos vamos, por ejemplo, a Cajamarca, nos vamos a, quién sabe, a Huaraz, a Ayacucho, podríamos ir incluso a Puno, que ya son 5000 metros sobre el nivel del mar, pero apenas vamos ingresando ya a los 1000, 1500, ya comenzamos a sentir zumbido de oídos, nos duele la cabeza, nos podría producir náuseas, vómitos, el soroche, que seguramente ustedes podrían haber sentido alguna vez, porque precisamente el oxígeno es menor a medida que vamos subiendo, pero la temperatura que también se hace menor, la presión va aumentando, o sea, las condiciones cambian. Y eso es lo que nos produce el soroche. Pero nuestro organismo tiene la capacidad homeostática, ¿sí?, para ir adecuándose a ese ambiente, a esas condiciones. Y a veces, pues, nos falta, yo por ejemplo, cuando sé que voy a subir a 4000, 5000 metros, tomo una pastilla y ya los malestares son menores, ¿no? O de repente lo paso por desapercibido. O también un matecito de coca, que es saludable, y eso también ayuda cuando uno viaja a zonas de altura. Entonces, el oxígeno es removido de la atmósfera por la degradación de la materia orgánica. ¿Qué significa esto de la degradación de la materia orgánica? Cualquier ser vivo que se muere se degrada, se descompone, se pudre. Y esas reacciones van consumiendo oxígeno también y producen CO2. Miren, no solamente los seres humanos, cuando respiramos, exhalamos CO2. Los animales también. Y hay una preocupación, las investigaciones de los últimos años nos dicen, por ejemplo, que los gases que botan las vacas, los toros, principalmente el ganado vacuno, son también gases de efecto invernadero. El cultivo de arroz de por sí va también soltando gas metano, por ejemplo, que va contaminando la atmósfera. Peor todavía cuando el agricultor comienza a quemar los rastrojos y nos llenan de humo y de cenizas nuestra atmósfera, también van consumiendo oxígeno y van formando CO2, metano y otros gases. Hay contaminación también. ¿Sí? Hay muchas actividades humanas. Poco a poco vamos a ir viendo cómo es que se produce esa contaminación. Pero el CO2, más o menos en nuestra atmósfera, miren, es una pequeña cantidad, 0,036%. Sin embargo, también los estudios nos indican que los niveles de CO2 están aumentando en nuestra atmósfera.
en una ocasión. Profesor, En este caso, el nivel de CO2 que tendría la India, ¿usted sabría cuál es? Porque ahí, bueno, de por sí no se puede ni ver, estando de día, de tanta contaminación. Sí, es que lo que sucede, yo no tengo el dato exacto cuánto de nivel de CO2 tiene, pero ya se está indicando que en algunos lugares, miren, de 0,036, el CO2 está pasando 2,5 y está llegando casi a 3. Terrible. La India tiene una particularidad. A pesar de que como país pobre inicialmente, está despegando, ¿sí? Su gente trabaja día y noche. Y es que así tiene que ser. El trabajo es lo que nos va a ayudar a salir de la pobreza. Si no tenemos trabajo, si no nos gusta, no nos divierte el trabajo. Yo he trabajado desde pequeño, creo que eso sí les he conversado. Y trato de encontrar satisfacción de trabajar. Así como ahora que estoy dictando mi clase, pero encuentro satisfacción. ¿Sí? Y entonces, jóvenes, la India, sucede que ellos están trabajando duro y parejo, se han convertido en grandes productores de medicamentos a partir de las plantas, sobre todo medicamentos no del tipo de medicamento industrial que produce la industria farmacéutica, sino que ellos se están dedicando a la medicina homeostática, se llama. Dan mucha importancia a ellos a la fitoterapia, el tratamiento de enfermedades a base de plantas. Miren, y entonces su industria está creciendo, pero están descuidando también la parte de la contaminación atmosférica en su país, como casi todos los países que han logrado industrializarse. Mucha contaminación, ¿sí? Entonces, eso también está contribuyendo a los cambios atmosféricos, a los fenómenos climatológicos que estamos teniendo en la actualidad. ¿Por qué ahora se presentan incendios forestales, inundaciones, caída de nieve, por ejemplo? ¿Sí? Fíjense que ya ha caído nieve hasta en el desierto del Sahara, donde la temperatura normalmente estaba entre 40 a 60 grados. Yo digo que algún día podría caer nieve también acá en Tumbes, porque estamos yendo en esa dirección precisamente. ¿Por qué se presentan los ciclones, los tifones? ¿Por qué tanto sismo? El ser humano estamos causando todo eso, ¿sí? Pero ese tema lo veremos posteriormente, ¿ya? No se preocupen. Entonces, ahí está precisamente, esos cambios son el motor de los fenómenos meteorológicos como tormentas, huracanes, etcétera, etcétera. La atmósfera contiene partículas de polvo. A veces nosotros nos damos cuenta del polvo, esas partículas, solo cuando hay algún rayo de luz que está ingresando a nuestra casa o en la calle también. Pero si, por ejemplo, ahorita está un tanto nublado, no nos damos cuenta que hay polvo en el aire. Y en los lugares muy cercanos a las playas también hay sal marina en la atmósfera. Por eso es que, por ejemplo, quienes viven cerca de la playa, sus automóviles, todo lo que tengan de metal, se oxida rápidamente debido al contenido de sal en su atmósfera, ¿no? Y que el viento está lógicamente influyendo para que puedan estar presentes en la atmósfera. Entonces, las acciones humanas que producen algunas sustancias que se incorporan en la atmósfera generalmente son sustancias contaminantes, las que por acción humana están contribuyendo a que se incorporen dentro de nuestra atmósfera. Esto ya les mencioné también del mal de altura,
Muy bien. El soroche que les había mencionado. A partir de los 2100 metros de altitud, ya el oxígeno comienza a escasear. Y bueno, para la gente que vive a niveles altos, ellos están felices, pues, porque la evolución les ha permitido que ellos tengan una cantidad mayor de los que vivimos acá en la costa. Ellos tienen muchos más eritrocitos o glóbulos rojos en su sangre. Por eso es que oxigenan mejor. Y cuando bajan ellos acá, nos ganan las competencias de atletismo, lo que sea, porque ellos están adaptados para eso. Profesor, ¿le puedo comentar algo? A ver, dígame. Yo le comento algo curioso. En el 2019, si no me equivoco, yo viajé a Cajamarca con un grupo de chicos porque estábamos en una delegación de deporte. Y le cuento algo curioso que a mí no me dio lo que es más conocido como soroche. O sea, en toda la trayectoria de la semana, a mí me llegó a dar ya casi el último día cuando era para regresarnos. Sí, seguramente que usted, como ya había trajinado varios días porque fue a hacer deporte, entonces comenzó a sentir ya la escasez de oxígeno. ¿No tomó nada al momento de subir? Nos dieron una pastilla para dormir, pero no me hizo efecto. Ya, esa pastilla les ayudó a controlar la escasez de oxígeno, la subida de la presión atmosférica, ¿no? Y les ayudó para que no les dé el soroche. Pero el efecto Yo opino también que el profesor de educación física, nuestro entrenador, nos llevó a una piscina a hacer ejercicios de respiración en el agua. Creo que eso también nos ayudó un poco. Sí, lógicamente hay algunas técnicas que ayudan, ¿no? Pero el organismo comienza a aclimatarse, no a adaptarse, ¿eh? La adaptación se produce en miles de años, en millones de años. La aclimatación sí se produce en cortos periodos de tiempo, en horas, en días. Por eso es que, por ejemplo, cuando la selección va a jugar a La Paz, a Bolivia, que es 4.000, 5.000 metros de altura, tienen que ir primero a aclimatarse, jugar en Arequipa, jugar en Puno, para que se vayan aclimatando. No se van adaptando, sino se van aclimatando. ¿Ya? Y hay las pastillas que ayudan también, pues, ¿no? Muy bien. A 8.000 metros de altura en la atmósfera, ningún cuerpo humano puede aclimatarse, porque ahí ya el oxígeno está muy, muy escaso, ya no hay oxígeno, tendrían que ir con tanques de oxígeno, ¿sí? Para poder ayudarse. Y aquí en estos gráficos tenemos, fíjense en la parte inferior, en la parte de abajo, está la superficie de la Tierra, la superficie del planeta. Y esta capa de la atmósfera, porque la atmósfera es a partir de la superficie hacia arriba, ¿sí? Hasta donde a veces el hombre ha podido llegar, pero solo con naves espaciales. Eso se llama la exósfera. Pero hay otras capas. Yo no les voy a pedir que ustedes aprendan los nombres y las propiedades de cada una de las capas, pero sí les quiero decir que aquí donde vivimos, ¿sí? En la superficie del suelo, tenemos una primera capa que se llama la troposfera. Y la salud de los seres humanos, la salud de las personas, depende de las condiciones que tengamos aquí en la troposfera. Si las condiciones se alteran por contaminación o qué sé yo, la salud de nuestra gente se va a ver afectada. Y en esta otra figura, en este otro gráfico, para que ustedes vean que más o menos a unos 50, 60 kilómetros de altura de la superficie de la Tierra, se encuentra una capa que se llama la capa de ozono, ¿ya?
El ozono no es otra cosa que 3 átomos de oxígeno que se unen y forman esa sustancia. Yo les dije hace un rato que nosotros utilizamos el O2, el oxígeno, pero el ozono es O3. Si hay ozono en la superficie o cerca de la superficie, en la troposfera, pero en poca cantidad, no tenemos problema. Si aquí en la superficie de la Tierra hubiera más cantidad de ozono, nos resultaría tóxico. Nosotros utilizamos el O2, el oxígeno molecular. Y si sabemos que nosotros vivimos en la troposfera, ¿qué importancia tiene esta capa? ¿Sí? Ya dijimos que aquí ocurren los fenómenos meteorológicos, vientos, lluvia, huracanes, inundaciones, etc. Aquí en la troposfera se concentra la mayor parte del oxígeno que tiene la atmósfera y también el vapor de agua. Pero el vapor de agua tiene una propiedad, regula la temperatura de nuestro planeta por las propiedades que tiene el agua, ¿no? El tiempo atmosférico, no sé si ustedes en la televisión han visto, a ver, el hombre del tiempo nos va a decir cómo está el tiempo atmosférico. Nos van a dar la temperatura, la presión, la nubosidad, si es que puede llover, no va a llover, etcétera, ¿no? Pero es el estado de la atmósfera en un momento dado y en una zona determinada. Y para eso pues hay una ciencia que se encarga de estudiar el tiempo atmosférico y esa ciencia se llama meteorología. Yo cuando era estudiante de la universidad, en el pregrado, llevé un curso de meteorología. ¿Perdón? Ya, ¿te acuerdas que esta falda me quedaba bien apretada? Mira. A ver, ¿a quién le queda la falda bien apretada? ¿Mm? Está entretenida en otras cosas. Profe, tu diapositiva la puede enviar al WhatsApp. Sí está. Ah, en el WhatsApp. Quieren que se los envíe. Ya no hay problema. Es mucho más corto que lo que usted ha puesto en el campus. Sí, sí, sí. Lo que pasa, joven, es que yo envío con anticipación. Quiero enviar con anticipación, pero luego me dedico a ir haciendo un poco de resumen, seleccionando lo que es más importante para ustedes, y por eso es que encuentran ustedes que hay una diferencia, ¿no? Eso es lo que... Pero no hay ningún problema. Miren cómo las condiciones naturales de nuestro planeta también van permitiendo que hayan cambios, que los vamos a sentir los seres humanos. Aquí en este gráfico está representado el Sol y aquí está nuestro planeta, la Tierra, que gira alrededor del Sol precisamente. Y como la Tierra es elíptica, no es redonda, entonces en algunos momentos la órbita del planeta Tierra alrededor del Sol permite que la Tierra esté en algunos momentos más lejos del Sol o más cerca del Sol. Por eso es que se forman las estaciones, ¿sí? Las estaciones son las que van a permitir que nosotros podamos sentir más calor o menos calor. Lógicamente, en el verano se siente más calor porque estamos un poco más cerca del Sol. Y en el invierno se siente menos calor o más frío porque la Tierra se ha alejado un poco del Sol. Las distancias son distintas. Hasta aquí hemos visto lo relacionado a la atmósfera y algunas de las variaciones, las modificaciones de manera natural o de manera antrópica, se llama, cuando es producido los cambios por el ser humano.
¿Sí? ¿Algo quiere preguntar? No sé si está preguntando o está conversando otras cosas. No logro escucharlo. ¿Quieres escuchar? Saltos ilimitados, incluso dispositivos móviles. A ver, vamos a... Sí, apaga tu audio. Apague, por favor, su micrófono. Si no quiere estar atento a la clase, puede salir, no hay ningún problema. Yo tomaré nota, pero me está interfiriendo. Así no puedo yo desarrollar la clase, jóvenes. Me quita un poco de la concentración que necesita el profesor para poder desarrollar la clase. Bueno, seguimos. Ya vimos la atmósfera, la parte gaseosa, esa capa gaseosa que está por encima de la superficie de nuestro planeta. Ahora veamos algo de la hidrósfera. Si nosotros en este momento estuviéramos en la Luna, vamos a ver el planeta Tierra de un color azul, así como vemos la Luna también. Pero ese color, que es debido, ya hemos dicho, a la refracción de la luz, ¿no? O también hay ese reflejo porque precisamente la mayor parte de la superficie de la Tierra es agua. A veces dicen algunos geólogos, dicen que el planeta no se debería llamar Tierra, que se debería llamar agua. Pero también a veces eso nos confunde, porque consideramos algunos, o consideran algunos, que la mayor parte de la esfera del planeta es agua, y no es así. Estamos hablando de la superficie del planeta, que en su mayor parte es agua. Y el agua no es agua que podamos utilizar. No toda la cantidad de agua lo podemos utilizar. Claro que es útil o que tendríamos que hacerle un proceso para utilizarlo, ¿no? Porque la mayor parte es agua salada, precisamente. El agua salada que está en los océanos, en los mares, o también el agua dulce que está en los ríos, en los acuíferos. Hay agua salobre también. El agua salobre está intermedia entre el agua salada y el agua dulce. El agua salobre, por ejemplo, tenemos en los manglares, ¿sí? Que resulta esa agua de una mezcla entre el agua salada del mar con el agua dulce de los ríos, ¿ya? Pero eso genera condiciones que van a ayudar también para que la vida sea más fructífera, ¿sí? Entonces, puede presentarse el agua en sus tres estados aquí en nuestro planeta, en estado líquido, en estado sólido y también como vapor. Pero el agua, que está cambiando permanentemente sus estados, tiene un ciclo que le llamamos precisamente el ciclo del agua, o algunos le llaman también el ciclo hidrológico. ¿En qué consiste este ciclo? El calor procedente del sol que incide sobre el agua salada de los mares provoca evaporación, pero el viento, al formarse las nubes, que ya es vapor de agua, lo traslada, lo sopla y lo traslada hacia otras latitudes. Pero al mismo tiempo que lo traslada, lo transporta, también lo va enfriando, ¿sí? Al enfriarse ese vapor de agua, se va a condensar, es decir, nuevamente se va a transformar en agua líquida. O sea, miren acá agua líquida en el mar, por efectos del calor se convierte en vapor, o sea, en agua, gas, ¿sí? Agua en forma de gas, y luego se va a condensar, o sea, se convierte nuevamente en líquido.
y cuando se convierte en líquido, cuando se condensa, cae en forma de gotas, que es lo que le llamamos lluvia, ¿sí? Esa lluvia forma las quebradas, forma los ríos, los riachuelos, y en algunos lugares se va filtrando también por debajo del suelo. Y es así como se forman los acuíferos precisamente. Pero el resto del agua continúa hasta llegar al mar nuevamente. Por eso es un ciclo, ¿sí? Profesor, ¿y qué tan Bien. cierto es que dicen que nos vamos a quedar en un futuro próximo sin agua? Porque el agua no está siguiendo su, ¿cómo puedo decir? Su proceso. Se está interrumpiendo el ciclo. Exacto. En todo caso, si supuestamente el agua llega al mar y de nuevo se empieza la evaporación, condensación y luego empieza de nuevo la lluvia, entonces, ¿en qué sentido estaríamos interrumpiendo el ciclo del agua? Puede ser, escuché, que tal vez habían zonas donde el agua ya no estaba siguiendo su ciclo, sino que bloquean para que el agua no regrese al mar, sino que lo bloquean y el agua que utilizan se use en otras cosas y como ya no llega al mar, ya no sigue ese mismo proceso. ¿Es cierto eso? Así es correcto. A ver, para que me entienda en la respuesta. Si el agua acá precipita como lluvia, viene y por aquí queremos tener campos agrícolas, como se ven ahí esos árboles. Hacemos una represa, ¿sí? Construimos una represa de tal manera que bombeando el agua pueda ir a regar estos campos agrícolas. ¿Qué va a pasar con la cantidad de agua que debería regresar al mar? Disminuye, ¿verdad? Disminuye. Por eso decimos que estamos interrumpiendo el ciclo del agua. No dejamos que el agua complete su ciclo. Aquí en Tumbes, bueno, no es como en otros lugares. Hay otros lugares donde, por ejemplo, ustedes habrán escuchado hablar de la represa de Chavimochi o la represa de Olmos, de Gallito Ciego. Hay muchas, ¿sí? Se han hecho construcciones de represas o bien para regar campos agrícolas, o bien para producir energía eléctrica también. Se está disminuyendo la cantidad de agua que debe regresar al mar. Aquí en Tumbes tenemos algunas represas que son pequeñas y hay mucha gente que dicen, ¿por qué no se hace la represa de Puerto El Cura? ¿Por qué no se hace la represa de Becerra Belén? Está bien que quieran producir, ¿sí?, en productos agrícolas, pero lo que no está bien es que disminuirá la cantidad de agua que llega hasta el mar, que se mezcla con el agua salada y que ingresa a los manglares. Eso no lo están teniendo en cuenta. Si algún día se llegan a construir esas represas, el agua dulce va a disminuir y podría darse el caso que los manglares desaparezcan. Aquí en Tumbe ya hemos tenido el nivel más bajo en el caudal del agua y antes decíamos Tumbes tiene un río que es navegable durante todo el año y ahora se puede navegar durante todo el año, ya no, ¿verdad? Porque precisamente como el río Tumbes nace en Ecuador también han hecho represas. Acá igualmente. Entonces le estamos quitando la posibilidad de que el ciclo continúe hasta que llegue nuevamente al mar. ¿Se está aprovechando acá? Sí, es cierto. Hay más productos agrícolas, seguramente habrá más alimento, pero le estamos cambiando las condiciones acá. Y podría darse, como ya ha sucedido. En Cuba, por ejemplo, se han secado algunos manglares. ¿Se imaginan ustedes que algún día se pueda también morir los manglares acá, que ya no tengamos conchas negras, langostinos, cangrejos, etcétera?
¿Qué sería de Tumbes, me pregunto yo, sin sus manglares? ¿Mm? Es algo que, bueno, se lo dejo planteado como una pregunta, y si algún día ustedes llegan a ser autoridades, sepan lo que van a hacer, ¿sí? Tendríamos que buscar una forma de compensar cómo debe llegar el agua dulce para que los manglares no sean afectados. Eso también es conveniente hacerlo. Pero sí es cierto, el agua nunca se va a acabar. El agua, por eso es que se considera como un recurso que es renovable. Pero cuando le tiramos basura al río, cuando el desagüe de la ciudad de Tumbes va a parar al río, eso se llama contaminación. Y no solamente contaminamos aquí en Tumbes, sino en las partes altas, el río Puyango, que es en Ecuador, ¿sí? Y donde el río Puyango se forma por la unión de otros ríos, el río Calera, el río Amarillo, ¿sí? Esos ríos se juntan para formar el río Puyango. El río Puyango va bajando y cuando ingresa acá al Perú, toma el nombre de río Tumbes. Ya no se llama Puyango, pues eso es allá en Ecuador. Acá se llama río Tumbes. Y el agua sigue viniendo y más o menos a una altura tal, aquí en la planta del Milagro, se bombea para potabilizar el agua, es decir, solamente para eliminarle las bacterias. ¿Y qué le echan para matar las bacterias? Le echan cloro. Y ese cloro podría estar llegando a nuestras casas junto con el agua cuando abrimos el caño, y el cloro es cancerígeno. Pero no solo eso, en el río Puyango, en Zaruma, ¿sí? Hay empresas mineras y en esas minas hay relaves que son sustancias contaminantes. Utilizan, por ejemplo, el mercurio, utilizan otras sustancias contaminantes que van bajando y llegan hasta acá a Tumbes y nos están provocando daño también. Yo les dije, creo, les comenté que en mi tesis doctoral he medido la cantidad solamente de plomo y cadmio que tienen nuestros alumnos de la universidad que viven en Corrales. Y hemos encontrado cantidades que realmente ya son preocupantes. No son alarmantes, pero ¿qué? ¿Debemos esperar ese momento de alarma ya para decir, no, ya no deberían contaminar allá? No, ya es tiempo. Ya es tiempo de reclamar por esta contaminación que están haciendo en el Ecuador, pero también aquí en el Perú, en la zona alta, por Pampas de Hospital, por Bocana Murciélago, también están extrayendo oro y están contaminando el río. Miren, eso afecta a toda la gente que vive en la zona baja, ¿sí? Acá en Tumbes. Y uno de los efectos, uno de los impactos del plomo, por ejemplo, en nuestra gente, es que le está disminuyendo su coeficiente intelectual. La inteligencia de nuestra gente se está viniendo abajo por cuestión del plomo también. El plomo tiene esa cualidad, esa propiedad, ¿no? Disminuye el coeficiente intelectual de las personas. No nos damos cuenta de eso y por eso seguramente es que no reclamamos. Pero es tiempo, jóvenes, es tiempo. Profesor, ¿qué nos recomendaría en todo caso para que nuestra agua, el agua que consumimos, sea un agua adecuada? Miren, a ver, me está haciendo recordar usted cuando alguien, un exalcalde, me propuso que yo fuera su candidato a teniente alcalde. Yo le dije, yo te voy a aceptar seguramente, pero primero déjame ver cómo está tu equipo. Si veo que tu equipo es bueno, te diré que sí, pero si veo que tu equipo es malo, te diré que no. Al final, vi que apuntaban a otras cosas y entonces terminé diciéndole, no, yo no puedo aceptar.
¿Por qué? Bueno, había otras cosas que prefiero mejor dejarlas todavía ahí, ¿no? Sin embargo, yo les comento esto porque le estaba proponiendo a ese alcalde que hiciera la construcción de una planta de tratamiento para purificar el agua. ¿Cuesta mucho? Sí, es cierto. Me decía, pero si la municipalidad no tiene mucho dinero, eso puede ser cierto también. Pero hay embajadas, le decía yo, hay embajadas donde podríamos ir, tocarles la puerta y pedirles que nos ayuden. Si hay fondos, los Países Bajos, sobre todo Holanda, es uno de los países que ayuda mucho en esto. Japón también, ¿sí? Hay varios países que podrían ayudar a financiar la construcción de una planta de tratamiento y nos podrían ayudar bastante, pero a veces la gente no sabe eso, no quiere hacerlo, más le preocupa recuperar lo que están gastando en la campaña. Eso es la verdad. Pero una vez que recuperaron lo que gastaron en la campaña, quieren seguir ganando más. Y eso es lo que nos está afectando, pues, ¿no? Muy bien. Seguimos, jóvenes. Entonces, ya le di la recomendación, ¿no? La construcción de una planta de tratamiento nos podría ayudar, pero además debemos reclamarle a los ecuatorianos, y ellos no deben seguir contaminando allá. Y acá en el Perú, a pesar de que la actividad minera es poco, pero también deberíamos ver la forma de cómo hacerle entender a nuestra gente, darles unas charlas o qué sé yo, para que si quieren explotar minerales, que lo hagan, pero que no contaminen. Pues. ¿Sí? Profesor, entonces al hervir el agua no estamos matando ni eliminando ningún tipo de material como plomo o eso. Solo estaríamos eliminando bacterias. Solamente está tratando de eliminar las bacterias, nada más. Hay unos filtradores que veo que algunas casas usan acá en Tumbes, que creo que tienen carbono. Sí. ¿Eso sería bueno tal vez incorporar en nuestros caños? Es recomendable. Que son caros, pero la salud vale mucho más. Ok, gracias. Bien, muy bien. Aparte de la minería, la agricultura también contamina, porque la agricultura utiliza plaguicidas, insecticidas, columbicidas, etcétera, y también utilizan fertilizantes sintéticos, que igualmente contaminan. A ver, aquí en este cuadrito yo lo que quiero más o menos darles a entender, miren cómo la población de seres humanos está creciendo muy rápido. Y al crecer muy rápido se necesita más agua, se necesita más alimentos, se necesita más casas, se necesita más escuelas, colegios, universidades, se necesitan hasta más cárceles, etcétera, etcétera. Y para que tengan una idea, solamente refiriéndonos al consumo de agua en el planeta Tierra, en los años 1900 había lógicamente menos población, había menos contaminación, pero el consumo de agua total en el planeta era de 400 kilómetros cúbicos por año. Pasaron 50 años y miren, en 50 años, de 400 a 1100 kilómetros cúbicos de agua por año. 25 años más, 1975, 3000 kilómetros cúbicos por año. En el año 2000, 5000 kilómetros cúbicos de agua por año. O sea, ¿cómo va aumentando terriblemente el consumo? Y eso no es porque tanta gente toma más agua cada vez, no. Somos más gente, se necesita producir más alimentos, se necesita producir más automóviles, se necesita producir más computadoras, etcétera, etcétera. Y por eso es que va subiendo el consumo de agua. Podríamos algún día llegar a una deficiencia de agua en el planeta. No tanto como que el agua se va a acabar. El agua no se va a acabar, es un recurso que se renueva.
pero el ser humano está actuando de la peor forma. Estamos generando muchos problemas que nos van a perjudicar a los mismos seres humanos. A veces decimos que el ser humano ni siquiera es como los animales. Los animales cuidan su entorno. Ellos consumen lo que necesitan consumir. El ser humano va mucho más allá. La ambición de la que hablábamos hace un rato. La ambición, más dinero. Los países ricos quieren mucho más. Y eso también nos está afectando. Continúa todavía con el micrófono encendido. Recién creo que apaga. No sé si le voy a poner una nota también, creo. Por no ser disciplinado en la clase. Ya en la siguiente vez ya le voy a poner una nota. No sé si le pondré un 0,5. Bueno, espero que ya no sea necesario, que no se vuelva a presentar esta situación. Cuando se estaba finalizando el siglo XX, porque ahora estamos en el siglo XXI, la población mundial creció a más de 6.000 millones. Actualmente ya estamos bordeando los 8.000 millones de personas en el mundo. Y cada día nacen 250.000 niños en el mundo. Es decir, cada 4 días somos 1 millón más de personas. ¿Sí? Y la industria está creciendo, está desarrollando espectacularmente. Pero nuestro país no es un país industrializado. Nuestro país más tiene recursos naturales que los vende a precio bajo y después nos venden a nosotros los productos con un precio elevado. Hay una desigualdad tremenda. ¿Sí? La carga de contaminantes es cada vez más elevada. Afectan la calidad del agua, la calidad del suelo, la calidad del aire y también de toda la biota, de todos los seres vivos. No solamente nos afecta al ser humano. Claro, yo les digo al ser humano principalmente porque el motivo de estudio de ustedes, estudiantes de psicología, está más enfocado al ser humano. Por eso es que más estoy mencionando al ser humano. Pero plantas, animales, todo se va afectando. Esto genera degradación en la calidad de vida. ¿Sí? Y entonces, miren que se necesita, aproximadamente 1.000 millones de personas sufren de carencia de agua en el mundo. No todos tenemos agua. Aquí mismo en Tumbes hay gente en Bocapán, por esa zona, que tienen que estar esperando que la cisterna les pueda llevar, creo que cada 10 días, un poco de agua, porque ellos no tienen el servicio del agua. A pesar que el agua es considerada como un derecho fundamental para las personas. Y los gobernantes están en la obligación de proveer de agua a todos los seres humanos, pero no se cumple. Se preocupan por ello. Así es, así es. En Piura, La escasez. En Piura también, en los pueblitos del campo no llega el agua. Y si llega dejando 3 días, pero agua salada. Y la gente ahí tiene que comprar en una cisterna el agua dulce. Sí, pues, porque de lo contrario se tendrían que morir, ¿no? El agua es vida. Así es. Profesor, hay algunas zonas donde el agua es bien fea, ¿no? Por ejemplo, en Piura, en la zona de Sullana, el agua es salada, es bastante fea. Aquí mismo, si usted compara el agua de aquí de la ciudad de Tumbes con el agua de Puyango, hay diferencias. Pero sabe, y en Sarumía, con mayor razón, el agua es todavía más salada. Pero ¿sabe a qué se debe? Es la presencia. Algo me está interfiriendo. Es la presencia de sales en el agua.
Sí, Profesor, sí, le escucho. lo que pasa es que estoy teniendo problemas con mi audio, se apaga y luego de nuevo me sale conectando audio y lo quiero silenciar y no puedo. Y si no está conectado, no escucho la clase. Ya, bueno. Vea lo que es más conveniente para usted para que pueda escuchar su clase, ¿ya? Entonces, la UNESCO vaticina que para el año 2025 la cantidad de gente que tenga problemas con el abastecimiento de agua más o menos va a ser de 3.000 millones de personas. Y la escasez de agua es crítica en China, sobre todo en la zona norte de China, en África, también en el norte, y en Asia, en el este de Asia. Lo importante, jóvenes, es que debemos cuidar el agua, ¿sí? No debemos arrojar desechos al agua, ni a los ríos, ni a los lagos, ni a las lagunas. No debemos jugar carnavales con el agua, eso es desperdiciarlo. Y aquí en este gráfico he querido mostrarles que en el mundo, miren, hay poquísima agua, por ejemplo, en Europa, poquísima agua en Asia, poquísima agua en África. Hay un poquito más en América del Norte, hay un poco más, no sé si decir un pocazo más, en América del Sur y también en Australia y Oceanía. Nosotros tenemos el privilegio de tener el río más extenso del mundo, pues, ¿no? El Amazonas. Que lo quieren declarar patrimonio de la humanidad. De la humanidad. No somos los dueños nosotros, son dueños toda la humanidad, ¿no? Y bueno, debería ser, estaría bien, pero yo considero que cuando nos venden a nosotros los productos del extranjero, nos venden a precios muy caros. Nosotros podríamos vender también el agua a buen precio, ¿sí? Que nos paguen más, pero eso también nos podría traer algún problema, porque nos declaran la guerra, vienen, nos invaden y nos quitaron todo, no solo el agua, sino también nuestro territorio. No tenemos nosotros cómo defendernos. Quien no ha aceptado todavía eso ha sido Brasil, porque Brasil es quien tiene más parte del Amazonas, junto con Perú, somos los dos países que tenemos más porción del Amazonas. Pero si declaran patrimonio de la humanidad, en alguna crisis tendría acceso a nuestra reserva natural, ¿no? Así es, ya no sería solo de nosotros. Hay un proyecto para traer el agua de la selva hacia acá a la costa. Creo que eso también es válido, sí podría, porque la mayor parte del agua está en la selva, pero la mayor parte de gente está en la costa. Y los que más sufrimos por escasez de agua somos los de la costa, precisamente. Entonces, ese proyecto podría ser hacer, ¿no?, el trasvase del agua desde la selva hasta la costa. Y ya se imaginan cuánto costaría un proyecto de esa naturaleza. Y si es que nos siguen robando los gobernantes, peor todavía, porque nos va a costar mucho más. Bien, entonces, el agua es salud. Si no cuidamos el agua, podríamos tener problema con los microorganismos o con las sustancias químicas que le añadimos al agua, ¿sí? Los problemas microbiológicos, o sea, las bacterias, todos los microorganismos que estén presentes en el agua, es un problema que es responsabilidad de las autoridades gobernantes regionales, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Agricultura. Ellos son los que tienen la posibilidad de resolver estos problemas microbiológicos. Nosotros como personas, como ciudadanos, no nos compete hacer eso. Pero sí, los riesgos químicos, también por la importancia que tienen esas sustancias químicas, son para la comunidad científica, es decir, para las universidades. Las universidades no estamos haciendo lo necesario para poder resolver ese problema.
¿Quién sabe lo que yo hice en algún momento, mi tesis, para determinar plomo y cadmio en la sangre de los estudiantes? De alguna manera es útil. Y miren, es útil de tal manera que mi tesis ha llegado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque se presentó una denuncia ante el Poder Judicial. La Defensoría del Pueblo también hizo suyo el reclamo y me pidieron que les alcance una copia de mi tesis para poder decirle a las autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: señores, nuestros jóvenes tienen plomo y cadmio en su sangre. Nos están contaminando los ecuatorianos. Pero está en proceso. Yo tengo por ahí las denuncias que se han hecho, ¿no? Pero bueno, ojalá que alguien más se preocupe también en esto para que podamos continuar resolviendo estos problemas. Tengo otro proyectito, pero lamentablemente pues el financiamiento. Yo para hacer mi tesis tuve que prestar al banco 12.000 soles, que los estoy pagando todavía. No me han querido ayudar porque no soy del agrado de las autoridades de la universidad, porque soy uno de los que más reclama, no sé qué cosas dirán, pero es la verdad. No me han querido. En cambio, han ayudado a su gente con unas tesis que, bueno, mejor no digo nada, de verdad. Pero esas son las cosas que suceden también en nuestra universidad, ¿no? El problema de contaminación del agua pueden causar alteraciones gastrointestinales que son ocasionadas por agentes patógenos, bacterias, protozoos, virus, etc. Y siempre la población infantil y los ancianos son los de mayor vulnerabilidad, son los de mayor riesgo, ¿sí? Miren, aquí está lo que yo les hablaba. Las plantas para el tratamiento de efluentes cloacales se deben construir plantas de tratamiento para quitarle los contaminantes al agua. Y para eso tienen que haber políticas ambientales que nos ayuden a proteger la calidad del agua y por lo tanto la salud de nuestra población. Recomendaciones para un mejor manejo del agua. Cada uno de nosotros, si nos duchamos media hora, vamos a consumir 300 litros de agua. Si nos duchamos solamente en 10 minutos, consumiremos 100 litros de agua. Lo recomendable es que estemos en la ducha 3 minutos para consumir menos agua, no desperdiciar el agua. Si lavamos un automóvil con una manguera, se consume más o menos 550 litros de agua. Pero si colocan el agua en un balde y están lavando su carro, solamente 50 litros de consumo. A veces hay gente que quiere lavar hasta sus veredas con una manguera, o que juegan carnavales también. Se desperdicia el agua. En los tanques del inodoro, en nuestros servicios higiénicos domiciliarios, más o menos tienen una capacidad de 15 litros de agua. Si una familia que tiene 5 personas emplea unas 25 veces al día la descarga del inodoro, estamos consumiendo 375 litros. Aquí, por ejemplo, yo acostumbro a que en el tanque del inodoro le coloco una botellita de medio litro llena de agua y eso hace que en cada vez que yo bajo la palanca consuma menos medio litro, menos 500 cada vez. Eso también puede ayudar. Ayuda definitivamente. Ya hemos visto la atmósfera, hemos visto la hidrosfera y ahora un poquito de la litosfera, del suelo, ¿sí? Hemos dicho que la corteza terrestre es la capa más superficial, ¿sí? Pero aquí también nosotros, los seres humanos, desarrollamos diferentes actividades, ganadería, agricultura, industria, ¿sí? Para obtener alimentos. Aquí también utilizamos los combustibles fósiles que se forman también en el planeta. Combustibles fósiles son precisamente el carbón de piedra o hulla y el petróleo. Y la Tierra tiene también energía geotérmica, que es utilizada para calefacción en hogares. Eso no lo tenemos aquí en el Perú, lo tienen otros países.
A pesar de que aquí en Tumbes, por ejemplo, en Santa Clarita, tenemos energía geotérmica. Del suelo se extraen importantes metales, aluminio, cobre, oro, plata, zinc y muchos otros más, que los vendemos y que después regresan a nuestro país transformados en computadoras, en impresoras, en refrigeradoras, etcétera, etcétera. El hecho de que se utilice la industria, ¿sí?, por parte de los seres humanos, eso genera destrucción y altera las propiedades del suelo, es decir, genera lo que se llama el impacto ambiental, ¿sí?, que se da en diversos grados, lógicamente, ¿no?, de acuerdo al tipo de recurso que se está explotando. Aquí mismo en la superficie de la Tierra hay contaminación por metales, como ya hemos mencionado, los metales pesados, por ejemplo, ¿sí?, que van alterando también las actividades agrícolas y forestales. Más si habláramos de los combustibles fósiles como el petróleo, aquí en Tumbes hemos tenido el 30 de enero del año 2008 un derrame de 700 barriles de petróleo que ha contaminado nuestro mar y que se han muerto muchas especies. Aquí está una toma de la actividad minera en Cajamarca y esta es una toma de lo que ocurrió precisamente el 30 de enero en esa explosión que hubo y el derrame de petróleo en la ciudad de Tumbes, en Acapulco más específicamente. Muy bien. Con esto, jóvenes, estamos terminando. He tenido que correr un poquito al último, pero hasta aquí nos nivelamos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Creo que todo claro, solo darle las gracias por haber dedicado un tiempo para darnos una clase más amplia. Muy bien, jóvenes. Gracias también a ustedes por su atención y nos volvemos a encontrar en la próxima semana. Pasen un bonito fin de semana y sigan cuidándose, por favor. Buen fin de semana. Cuídese, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Profesor. Bendiciones. Jóvenes. Hasta luego. Profesor.